aquellos que generaron violencia. Y así podemos ver hoy que está pasando en este tiempo. Vemos hoy que se está generando mucha violencia en todo lugar y podemos notar hoy con mucha claridad que el Señor Jesús nos avisó que su venida sería como en el tiempo de Noé. ¿Se recuerda? Más o menos a grandes rasgos fue lo que pudimos nosotros estudiar. Y ahora vamos a ver lo que es ¿ya está? Si no, vuélvala. Ok, ahí está. Gracias. Entonces vamos a ver lo que es, yo aquí le muevo, Vamos a ver lo que es la tercera dispensación, que tiene que ver con el gobierno humano. Amén. El gobierno humano, entonces, y vamos que vayamos viendo algunas preguntas que tenemos que hacernos aquí. Vamos a ver lo que es, a ver, creo que está bien. Si no, muévele, cámbiale, hija, porque si no, no sé qué. ¿Mandé? A ver, déjale, si quieres, déjale, por favor. Vamos a ver entonces, como introducción, no, ya se adelantó mucho, hija. Vamos a ver primero el periodo bíblico que abarca esta etapa o esta dispensación, es lo primero que vamos a ver. Después la naturaleza de esta edad, todo lo que se dio ahí en esta dispensación es lo que vamos a ir viendo. También vamos a ver la continuidad de sus principios revelados a nuestro día. También vamos a ver las responsabilidades otorgadas por Dios a nosotros como hombres, qué responsabilidades Dios nos encargó, nos entregó. Y también vamos a ver el fracaso del hombre, porque vamos a ver que en cada una de estas dispensaciones el hombre siempre ha fracasado, en cada una de estas etapas, pero gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia. Amén. Después vemos que después de cada fracaso humano tiene que venir sin duda un juicio de Dios y su manifestación. Siempre el Señor ha tenido que lanzar un juicio para poder traer de vuelta a su pueblo, a su presencia. Lamentablemente a veces pareciera que platicábamos con un hermano hace un tiempo y le decíamos, o más bien el hermano sí sabe quién es, pero mire, le decía que a veces Dios nos tiene que pasar por determinadas situaciones para poder voltear nuestros ojos al cielo y podernos dar cuenta, que nos demos cuenta cuánto le necesitamos a Él. Amén. Que nos demos cuenta cuán grande es su amor, su misericordia por nosotros, pero a veces tenemos que vivir procesos muy dolorosos, muy fuertes, y Dios no quiere que los pasemos, pero Él, que nos conoce bien, sabe que es la única manera en la que nosotros poder conocer. Amén. Después vamos a ver también la manifestación de la gracia de Dios en esta dispensación. Siempre en todas las etapas del ser humano, hasta hoy día que estamos viviendo la dispensación de la gracia, pero antes de esta gracia que hoy podemos disfrutar y tener, en cada una de estas etapas de las dispensaciones, Dios ha mostrado su gracia y su misericordia. También vamos a ver los principios revelados por Dios. O sea, son esos 8 puntos que vamos a ver. Posiblemente hoy solo veamos la mitad, pero vamos a avanzar. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el periodo. ¿Qué periodo bíblico abarca la edad o esta dispensación? Entonces, vamos a ver que de Génesis capítulo 8, del versículo 18 al 22, inicia la dispensación con la salida de Noé
en el arca. Amén. Ahí es donde inicia esta dispensación. Me voy a ir un poquito rápido, así que solo anote las citas bíblicas rápidamente. Génesis capítulo 8, versos 18 al 22, y con la salida de Noé en el arca. Vamos a ver las citas. Dice la escritura: salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció ¿qué? Holocaustos en el altar. Verso 21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Verso 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Cierre sus ojitos ahí donde está y oremos un momento al Señor. Amado Dios, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, que quites todo estorbo, todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que hoy podamos nosotros comprender tu palabra, que tú sigas hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, que tú sigas siendo nuestro único Dios y Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y que tu Santo Espíritu habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, Señor, y que hoy se disipe toda tiniebla, Señor, que pueda haber en él. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dele palmas al Señor. Entonces, después de ver esto, ¿me ponen mi instrumental, por favor? Hija, ya déjalo porque tampoco puedo pasar mis diapositivas. Gracias. Génesis, y termina en Génesis 1:16, cuando Dios esparce al hombre sobre la faz de la tierra hasta el tiempo del nacimiento de Peleg. ¿Y por qué es importante este punto? Mire, usted tal vez no sé si le ha nacido una duda razonable, y está bien. ¿Cómo es que todas las naciones hoy, por qué cada nación o muchas naciones hablan idiomas diferentes? ¿Cómo se crearon las naciones? ¿Le ha nacido esa pregunta? ¿O cree que todas las naciones siempre han estado así? Entonces, cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 11, donde la Torre de Babel, y ahí se reúnen todos los hombres, todos hablaban un mismo idioma, todos hablaban exactamente lo mismo y tenían un mismo pensamiento, y este era poder. Querían ocupar el lugar de Dios, un hombre llamado Nimrod, pero vamos a estudiarlo. Génesis capítulo 11, verso 16, dice lo siguiente: haber vivido 34 años y engendró a Peleg. Y de ahí viene, si seguimos estudiando Génesis 11, de ahí viene Taré. ¿Quién fue Taré? Aquí lo puse, el padre de Abraham. Porque una vez que terminemos esta dispensación, vamos a estudiar la dispensación de la promesa. ¿Ok? ¿Sí estamos aquí? Porque los veo así como confundidos. Entonces, este es el periodo bíblico que encontramos
en esta dispensación del gobierno humano, de Génesis capítulo 8, versículos 18 al 22, hasta Génesis capítulo 11, versículo 16. Todo ese periodo de Génesis 8 a Génesis 11, 16 abarca esta dispensación. Porque una vez que viene Taré y Taré engendra, bueno, su esposa de Taré da a luz, engendra a Abraham, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente. La naturaleza de esta edad o de esta dispensación. Es un carácter incondicional, ya que Dios hace pacto. Dios hizo, repita conmigo, Dios hizo un pacto con Noé. Acuérdese siempre de esto. Dios es el que hace los pactos. Uno como hombre no puede hacer un pacto con Dios, pero sí podemos hacerle una promesa a Dios. Dios es el único que hace pactos. Por eso por ahí hay un canto que dice que es un Dios de pactos. Y vemos que en el transcurso de la historia Dios con diferentes hombres hizo pactos, como lo vamos a ver en 8 días posiblemente o en 15, con Noé, con Abraham. Pero vemos que aquí Dios hace un pacto con Noé. Génesis capítulo 8, verso 21 dice lo siguiente: y el Señor percibió el aroma, dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volveré a destruir todo ser viviente de la tierra. Aquí es donde Él le está diciendo que nunca jamás iba a volver a destruir todo ser viviente con agua. Y vemos en el transcurso de la Biblia, en el transcurso de la historia, vemos a un Dios mostrando, repita conmigo, su amor. Vamos, repita conmigo, su amor, su paciencia con los seres humanos para salvarnos. Pareciera que Él es el más interesado en salvarnos, que aún nosotros mismos, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y Dios siempre en toda la historia se ha ocupado de esto. Aun cuando Dios se percata y se da cuenta de que la gente se inclina hacia el mal, Él se esfuerza siempre y continúa para poderla rescatar. Aún en el tiempo de Noé así fue. Aún en el tiempo de Sodoma y Gomorra también fue así. Aún en nuestro tiempo sigue siendo igual, porque nuestro Dios no cambia. Su carácter sigue siendo el mismo. Su intención no cambia. Cuando tú y yo pecamos o cuando nos apartamos de Él, sin duda merecemos ser destruidos. Simplemente veamos hoy, hermano, ¿pudimos haber sido destruidos en esta pandemia? ¿Cierto o no? Y Dios nos guardó. Vemos lo que pasó en Guerrero. Gracias a Dios lamentamos las pérdidas que hubo, porque sí hubo pérdidas. Pero para la magnitud de lo que fue, pudo haber sido peor. Y Dios siempre ha mostrado su amor y su misericordia. Amén. Pero Dios ha prometido que nunca más destruirá toda la tierra hasta el día que Jesucristo regrese por su iglesia. Y Él viene también y llegará el momento en que se destruirá todo el mal que en la tierra hay. Y entonces lo que veíamos, y va a ser la última dispensación que vamos a ver, que es cuando el mal es erradicado completamente y destruido, para que entonces se vuelva a recrear un cielo nuevo, una tierra nueva, y podamos todos, que Dios permita que estemos ahí,
gobernar con Él, pero se acabará la maldad para siempre. Y ahora cada uno de los cambios que podamos nosotros ver nos recuerda esta promesa, porque cuando vemos el arco iris, que ese es el pacto que Dios hace, Dios con Noé, dice: cuando tú veas este arco iris, recordarás el pacto que yo hice contigo. Entonces es hermoso cuando tú y yo podemos apreciar ese arco iris y podemos ver cómo Dios ha sido bueno. Amén. Dios determinó algo específico y el ser humano no puede hacer absolutamente nada. Dios ya dijo algo específico que iba a pasar. O sea, lo que está escrito en la Biblia tiene que pasar. Es increíble, de verdad. Yo esperaba que ahora que del regreso de pandemia pudiéramos buscar más a Dios, acercarnos más a Él, pero pareciera que no fue así. Porque el Señor se compromete a no destruir a la humanidad con un diluvio o con agua. El siguiente juicio que viene y el último va a ser por fuego, para purificar todo, pero con agua ya no. Amén. Acompáñenme por favor, Génesis capítulo 9, del versículo 11 al 15, por favor. Génesis capítulo 11, versículos del 11 al 15. Y dice la palabra de Dios: yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Versículo siguiente: pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Verso siguiente: y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Este es el pacto que Dios hizo con Noé cuando ellos salen del arca. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué se llama la dispensación del gobierno humano, porque es ahí donde Dios le da la autoridad al hombre para gobernar sobre la tierra. Pero sin duda, y solo basta darnos ver un poco, sin duda hemos fracasado. Yo lo he dicho aquí y lo tendré que repetir las veces que sean necesarias: el ser humano es el más grande depredador que hay, porque destruye todo. Bosques, playas, todo. Si ahora el tiempo de pandemia los animalitos lo agradecieron, los mares, los ríos, los lagos se limpiaron. ¿Cierto o no? Yo recuerdo por ahí unas tomas que sacaron en Italia, en Venecia, los canales de Venecia limpios. Bueno, hasta animalitos que no se habían visto volvieron a salir. El ser humano es el peor depredador. Noé bajó del arca a tierra despoblada de vida humana, porque no olvide que el diluvio destruyó todo lo que había. Los únicos seres humanos que sobrevivieron fueron Noé,
su esposa, sus 3 hijos con sus 3 nueras. 8 personas, y el número 8 tiene que ver con reinicio, porque Dios con 8 personas reinició nuevamente y se repobló la tierra. Pero Dios le hizo una promesa que trae mucha paz. Esta promesa o pacto consta de 3 partes que hoy le quiero decir rápidamente. Que nunca más Dios iba a destruir o iba a venir una destrucción por lluvia o por agua. Mientras permaneciera la tierra, las estaciones del año siempre vendrían a su tiempo. O sea, las estaciones del año no han cambiado. Sabemos que primavera, verano, otoño, invierno siguen vigentes. Que bueno, ya alteramos el clima por muchas cuestiones. Hoy en un día podemos tener las 4 estaciones, pero siguen marcadas esas estaciones, ¿verdad que sí? Siguiente, un arco iris brillará cuando llueva como señal de que Dios cumplirá esa promesa. Cada vez que tú reconozcas ese arco iris, te debes de recordar siempre esta promesa que Dios le hizo a Noé, porque también está vigente para nosotros. Ahora, reflexiona un momento. ¿Quién ha tomado los colores del arco iris? Hay un movimiento en el mundo que lamentablemente lo ha tomado para sí. Pero el arcoíris siempre nos tiene que recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces, el compromiso del Señor es la señal de ese pacto, la señal por medio del arcoíris. Ahora, la palabra diluvio se deriva de una palabra que es mabul en el hebreo, y en el sentido es de fluir, diluvio. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando viene el diluvio, que duró 40 días, 40 noches, dice que las compuertas de los cielos abrieron, pero también los abismos, o sea, se abrió la tierra y también de ahí salió agua. Y si ustedes han fijado, la ciencia ha descubierto en estos últimos tiempos que hay más agua en el centro de la tierra o debajo de la tierra de la que hay arriba. Han encontrado ecosistemas completos. Y cuando hablo de ecosistemas, estoy hablando de árboles, lagos, ríos, diferentes especies de animales en cuevas. Por ejemplo, en China descubrieron un ecosistema completamente. ¿Cómo es posible? Entonces ahora tal vez esto nos da mucho más certeza que lo que pasó con el diluvio es real, porque de dónde salió tanta agua para matar y destruir todo lo que había. Bien. Dios se compromete a que las estaciones del año no iban a cambiar. Permanecerá el tiempo. Repita conmigo, el tiempo de la siembra y la cosecha, tanto en lo natural también como en lo espiritual, porque hay una ley espiritual también que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Usted quiere sembrar misericordia, usted quiere recibir misericordia, empieza a sembrar misericordia. Usted no puede cosechar misericordia si no siembra misericordia. Usted quiere cosechar amor, empiece a sembrar amor. Porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Es una ley espiritual. Vemos que también es el día y la noche, ¿está de acuerdo? Cambió y no ha cambiado, va a cambiar. Vemos que también permanece el calor y el frío. Como en aquel tiempo, así también hoy. Todo esto pasó pasó esta dispensación y pasará hoy. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios
en Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Fue parte del pacto que Dios hizo con Noé. Y como vemos, eso es hasta nuestros días. No ha cambiado y no va a cambiar. Porque aquí el Señor lo dice claramente, mientras la tierra permanezca. Yo le recordaba a unos hermanos, creo que fue en el discipulado, cómo el hombre se la complica durante toda la historia. Recuerdan que les di un nombre, a ver si pusieron atención los hermanos en el discipulado. La Inquisición intentó matar a un hombre porque ese hombre decía que la tierra era redonda. Porque en aquel tiempo de la Inquisición se creía que la tierra era... ¿Sí se acuerdan? Y había un hombre que lo quisieron matar porque él decía que la tierra era redonda. Pero cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y estudiamos un poquito, vemos que en un salmo dice el Señor, y habla, dice, y la redondez de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Dios ya ahí? Que la tierra era redonda. Ahora, cuando en el libro de Job, cuando el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Pero ahí uno pudiera decir, bueno, a lo mejor es plana y pues nada más la rodeo por alrededor. Pero el Salmo nos da luz que la tierra es redonda y ya estaba escrito. Y lo que Dios ha establecido va a cumplirse, y muchas de estas promesas ya se han cumplido y muchas profecías hoy día se están cumpliendo. Amén. Ahora vamos a ver esto, continuidad de sus principios revelados hoy día. Y vemos aquí que se establece el gobierno humano, donde Dios le está delegando el dominio al hombre sobre los mismos hombres y sobre todas las criaturas que hay en la tierra, sobre los animales, sobre las plantas. Por eso esta dispensación se llama, es el tiempo o la dispensación del gobierno humano, porque es donde Dios le delega al hombre el gobierno. ¿Sí estamos aquí? Vamos a ver estas responsabilidades que Dios le encarga al hombre. Dios primero les dice multiplicarse y de nuevo llenar la tierra, como en la primera dispensación. ¿Cuál fue la orden? Ir y multiplicarse. Cuando vemos Génesis 1, versos 26, 27, donde Dios le dice al hombre que creó al hombre y a la mujer, o varón y hembra los creó, y la orden fue multiplicarse. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Aquí Dios vuelve a darle la misma orden al hombre, y multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué tenían que ser? Fecundos y llenar la tierra. Amén. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de multiplicarse. Y si usted se da cuenta, ¿por qué cree que los judíos tienen tantos hijos? ¿Por qué cree? Uno pudiera pensar hoy, si yo tengo más hijos, ya nos estamos dando cuenta de lo que implica tener uno, tener dos, tener tres. Hoy como está la situación, está tremendo.
Pero aquí vemos que Dios le dio una instrucción al hombre en aquel tiempo y el hombre tenía la responsabilidad de multiplicarse. Génesis 9:7 dice la escritura: en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia y multiplicaos en ella. Esa es la instrucción. Multiplicaos, sed fecundos y poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Esa es la orden. ¿Sí está aquí? Veamos aquí también en esta dispensación, como hasta nuestros días, Dios le permite, le da la responsabilidad de estar sobre los animales de la creación. Génesis 9:2. Vemos que dice: y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Aquí con claridad vemos que Dios les está entregando toda la autoridad sobre toda la creación. Si se han percatado de algo, hay gente que se espanta cuando ve un ratón, pero el ratón es el que sale corriendo. ¿Sí se ha percatado de eso? Aún cualquier animal, cualquier animalito, cuando ve a un hombre, inmediatamente huye para esconderse. ¿Cierto? Ahora quiero hacer una pequeña pregunta y hago un pequeño paréntesis aquí, que le hacía a mi hija, pero se la quiero hacer a ustedes también. ¿Usted sabe cuál es el animal más fuerte en la sabana? ¿No sabe? A ver, sabemos que el león, dicen que es el rey de la selva. Así lo dicen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué cree? Que el león no habita en la selva. Él realmente habita en la sabana. Pero bueno, vamos a dejarlo así, para no meternos en tantos temas de biología. A ver, le pregunto, ¿cuál es el animal más fuerte? ¿Dijiste? La jirafa. ¿No será más fuerte el hipopótamo? ¿O no será más fuerte el elefante? De hecho, el elefante, el animalito más fuerte es el elefante. Ahora, ¿usted sabe cuál es el animalito más rápido que hay? ¿Cuál? El chita o el leopardo. De hecho, se le considera el Ferrari en los felinos. Es un animalito súper veloz. Otra vez, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Ahorita vas a ver, ahorita va a ver por qué. Ahora, ¿usted sabe cuál es el animalito más inteligente en ese lugar? ¿Sí está aquí o no? Diga al que te ha lado, aunque te parezcas un poquito, pero es el mono, es el más inteligente. Ahora entonces viene una gran pregunta. ¿Por qué el león es el rey de la selva si no es el más fuerte, si no es el más rápido, ni es el más inteligente? Pero es el rey de la selva. A ver, le vuelvo a preguntar, no es el más inteligente, no es el más fuerte, ni es el más rápido. Entonces, ¿por qué el león es el más rápido? Perdón, el león es el rey de la selva. O digo, está mal dicho, porque es en la sabana donde vive. ¿Por qué qué? Porque le llevan de comer. Pero ¿por qué es el rey? El que tiene a un lado,
porque el león, vamos, dígale, porque el león no tiene miedo. Él cuando ve un elefante, ya lo ve listo para comérselo. En cambio, el elefante lo ve y huye, aunque sea más fuerte. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado dominio propio y que el amor echa fuera el temor. Entonces podemos ver cómo todos estos animales o todos la creación, por eso vemos aquí que dice: y el temor y el terror de vosotros estará sobre los animales de la tierra. Por eso le decía, cuando normalmente los animalitos nos ven, huyen. Yo no sé por qué la gente se espanta cuando ve determinados animales. Pero bueno. Vemos que Dios le permite al hombre comer carne y legumbres, o sea, plantas verdes. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Todo lo que se mueve y todo lo que tiene vida os será para alimento. Si está aquí, hasta el puerquito. En este tiempo, amén. Acuérdense que ahorita lo que estamos viendo aquí todavía no había ley. La ley hasta cuándo viene. Hasta Moisés en el Éxodo. Ahorita apenas estamos en Génesis capítulo 9. Pero hay algo que Dios sigue prohibiendo hasta nuestros días. Porque vemos que la humanidad hoy se contamina con poderes demoníacos. Y hay 4 cosas que actúan en el ámbito espiritual, y vamos a ver cuáles son. Los ídolos. Pero hay algo que aquí no puse, y si me permiten, por favor. Dios le prohíbe algo al hombre, que es comer sangre. Al igual que en la dispensación pasada. ¿Se acuerda que le dije? Cuando Dios trae el diluvio, que la maldad se había multiplicado, vemos que el Señor le dice: y todos estaban comiendo y bebiendo, y vino el diluvio y se los... Pregunta: ¿por qué Dios especificó comiendo y bebiendo? ¿Acaso comer es pecado? Depende de lo que coma, ¿no? O cómo lo coma. ¿Beber es pecado? Beber vino, sí. ¿Sí está aquí? Porque en ese tiempo de Génesis, donde la maldad se había multiplicado, comían carne humana y bebían sangre. Y hoy día hay gente que practica el canibalismo. Bueno, apenas salió una noticia. En Nueva York encontraron en un departamento la cabeza y restos de una persona o de personas en un refrigerador. En un departamento. ¿Qué hacía esa carne en un refrigerador? Aquí lo hemos visto, lamentablemente en México ha habido casos terribles. El monstruo de Catepec, el de Tutitlán, el de Atizapán, y gente que practica hoy día el canibalismo. Pero vemos aquí, al igual que en ese tiempo, los ídolos, todo esto está infundado por un espíritu de idolatría y es un pecado que está en la carne. También habla de la fornicación, espíritu de fornicación que produce
la fornicación. La fornicación no solo habla de un pecado sexual, sino también espiritual. Cuando nosotros buscamos a otros dioses, buscamos la ayuda de otros medios que no sea la de Dios. ¿Sí estamos aquí? Vemos también cuando en aquel tiempo también comían, ahogaban o estrangulaban a un animal que no fue degollado. Normalmente nosotros, ¿qué se hace cuando cuando van los que venden pollo, por ejemplo? ¿Qué tienen que hacer los que venden pollo? Yo se lo digo porque yo hace muchos años, dentro de muchas cosas que hice, fue que nosotros empezamos a comprar pollos para vender pollo. Los cuidábamos, les dábamos el alimento, pero llegado el tiempo los teníamos que sacrificar. Y recuerdo perfectamente cómo los teníamos que agarrar colgado de las patas y degollarlos. Y teníamos que esperar a que se desangraran completamente. Una vez desangrados, se ponían en agua para meter agua caliente para quitarles las plumas. Y una vez quitadas las plumas, todo se lavaba y se empezaban a preparar. Es un trabajo que yo aprendí a hacer hace algún tiempo, hace ya muchos años. O sea, esto nos habla de que en aquel tiempo la gente a veces podía comer a los animales con todo y sangre. ¿Sí? ¿Sí está aquí? Ok. La sangre, a través de la sangre, se hacen pactos a través de la sangre. Por ejemplo, vean hoy, hasta el reino de las tinieblas conoce esto. ¿Por qué la santería sacrifica animales? Se beben la sangre o se bañan en ella. Para nadie es un secreto eso, que sacrifican gallinas, gatos. Principalmente es lo que hacen. Porque con la sangre se hacen pactos. Y hay gente que hace pactos de sangre. En las sectas satánicas se hacen pactos de sangre. Eso el reino de las tinieblas lo sabe. Y Dios establece, aquí se establece en esta dispensación la pena de muerte para el asesino. Aquí es donde se establece una pena de muerte. Si usted se da cuenta, en todo el mundo, se condena cuando alguien le quita la vida a una persona. Amén. Establecer justicia para que el ser humano no cometa asesinatos. Y hoy pareciera, hermano, hay algo tan simple. ¿Se acuerda que hace tiempo hablábamos? ¿Por qué razones que nosotros no debemos caer en esto o no debería de pasar? Porque cada persona, no importa su nacionalidad, no importa su cultura, no importa dónde está hecho a la imagen de Dios. Incluyendo los brujos, los hechiceros y todas esas personas que hacen cosas terribles, están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, entró sigilosamente David a donde estaba descansando Saúl y con su espada cortó un pedazo de su vestido de Saúl y se salió. Y cuando Saúl se despierta y lo ve, David le enseña ese pedazo de tela, dándole a entender que si él hubiera querido, lo mata. Y pregunta, ¿tenía el derecho de hacerlo David? Sí, hermano, porque estaba siendo perseguido. Antes de que él fuera perseguido, Saúl intentó clavarlo 2 veces con una lanza
Pero David entendió esto y dijo: si el Señor no le quita la vida, ¿quién soy yo para tocar a un ungido de Dios? Porque nos guste o no, a ese tiempo Saúl, Dios ya lo había desechado. Para Dios Saúl ya no era el rey era David. Para Dios. Y Saúl ya había sido desechado. Pero aún David mostró el temor a Dios para decir: si Dios no le quita la vida, ¿quién soy yo para quitársela? ¿Sí estamos comprendiendo, iglesia? Porque Dios estableció justicia para que el ser humano no cometiera asesinatos. ¿O por qué Dios le mandó poner una marca a Caín? 7 veces maldito el que lo matara. Si se da cuenta, mucho antes de estas dispensaciones, Dios, porque cuando Caín sale Adán y Eva del Edén, ahí justamente se provoca el primer asesinato, ya lo vimos. Cuando se pierde la inocencia en el tiempo de la conciencia, Caín mató a Abel. Se registra el primer asesinato en la Biblia. Génesis 9:5. Y el Señor dice esto: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal lo demandaré, y de todo hombre del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. Vea, aquí también está hablando de la vida de los animales, no solo de las personas. Sabemos que hoy ya se legisló algo, por lo menos aquí en México, algo acerca para cuidar a los animales. Versículo siguiente, versículo 6, Génesis 9:5, versículos también el 6, dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí está aplicando a Dios la justicia. Si alguien mata a una persona, ¿cuál era la consecuencia? Tenía que pagar con su propia vida. Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Solo por esa razón. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora usted puede decir: naturalmente yo no mato a nadie. Pero ¿sabe? Cuando tú odias a alguien, para Dios es asesinato. Si está aquí. Por eso es que tú y yo no podemos guardar rencor ni resentimiento en nuestro corazón. Por eso una característica que los hijos de Dios debemos de tener es perdonar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Necesitamos perdonar. Y el beneficiado eres tú, créeme. El beneficiado eres tú. ¿Sí estamos aquí? Entonces vemos que el Señor aquí, vemos que entonces aquí en esto el Señor establece la pena de muerte, establece la justicia para aquel que cometa asesinato. Amén. En estos versículos. Y con lo siguiente terminamos. El fracaso del ser humano. Vamos a ver cómo también incluso Noé fracasó. ¿Por qué? Porque Noé se emborrachó y se desnudó.
Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 21 dice: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y dice que plantó una viña. Y aquí claramente dice: y bebió vino y se ¿qué? Y se desnudó en medio de su tienda. Y uno pudiera pensar: oh, ya había pasado mucho tiempo, pero aquí empezó el fracaso. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a ver un hijo de Noé llamado Cam. Dice que vio la desnudez de su padre. ¿Y qué es ver la desnudez del padre? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué voy a dejar? ¿Qué es ver la desnudez del padre? Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Cam, verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás. Cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Ahorita vamos a ver, o ya más bien la otra semana, pero escuche esto. Cuando la Biblia habla aquí de que vio la desnudez de su padre, habla de que lo violó. Abusó sexualmente de él. Y espiritualmente podemos sacar muchas cosas aquí. Porque hay hijos que desnudan a sus padres. En la escuela, con los amigos. Es que mis padres son así, me regañan y me llaman la atención y me dicen y me castigan y ya me tienen harto. Desnudan a sus padres. Pero hay hijos como Sem, como Jafet, que cubren la desnudez de los padres, que son buenos hijos. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, verso siguiente, dijo: maldito sea Canaán, siervo de sus siervos será para sus hermanos. Aquí vemos que Noé no maldice a su hijo, está maldiciendo al hijo de Cam, que es Canaán. ¿Y sabe qué significa Canaán? Negro, tostado. ¿Se acuerda que le dije que aquí viene el origen de todas las naciones? En Cam, esto ya me estoy adelantando, se lo voy a explicar la otra semana. En Cam vienen todos los hombres de raza negra, principalmente el continente africano. Y pareciera coincidencia, vean hasta dónde llegó la palabra. Esta palabra de Noé sobre su nieto. Siervo de siervos serás para sus hermanos. Para nadie es un secreto que del continente africano, en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, parte de Europa, los tenían como esclavos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? La historia nos lo enseña. Por eso, amada iglesia, tenemos nosotros como padres también de cuidar mucho lo que hablamos, lo que decimos acerca para nuestros hijos.
Mucho cuidado con lo que expresamos ahí, porque una palabra que yo pueda decirle a uno de mis hijos puede dañarlos para siempre. Y termino con este pequeño caso que alguna vez tuvimos. Resulta que de repente llevan a un niño que le dolía la cabeza y le dolía la cabeza y no entendían por qué. Lo llevan, le hacen una resonancia magnética y ¿qué creen? Que encontraron un tornillo en su cabeza. Entonces cuando le empiezan a preguntar, le dicen qué había pasado. Dice el niño que como su papá le decía que estaba loco y que le faltaba un tornillo, se metió un tornillo. Mucho cuidado con lo que podamos nosotros decirle a nuestros hijos. Tiene que salir solo palabras de bendición para ellos, no de maldición, de bendición, aunque nos hagan enojar. Si no puede usted controlar su enojo, mejor no diga nada, porque una palabra que sale de nuestra boca sobre nuestros hijos los puede bendecir o los puede maldecir y no tiene idea cuánto. En esta dispensación del gobierno humano podemos ver cómo fracasaron, empezando por Noé. Y no es por juzgar a Noé, sino es entender también. Y esto es enseñanzas para nosotros hoy. Cierre sus ojos, póngase sobre sus pies. Y aquí dejamos para darle la siguiente semana, dar la siguiente parte. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Amado Dios, te quiero dar gracias, Señor, porque has sido bueno, porque tu amor y tu misericordia